Diputado Vera. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, la primera duda que tengo es la base inflacionaria con la que se calcula el presupuesto, que realmente no condice con ninguna de las corrientes económicas, ni oficialistas ni opositores, respecto al próximo año. Ni siquiera condice con lo que ustedes mismos hoy establecen como inflación al día de hoy, que es del 28,3, y supera inclusive el presupuesto que ustedes estiman para el próximo año. La segunda duda que tengo es, ustedes están dando por hecho, aún en esa estimación inflacionaria bastante ficticia, el 28%, una caída en el poder adquisitivo de los trabajadores de administración pública del 3%, porque lo que se está estimando de incremento en lo que tiene que ver con la masa salarial es el 25%. Entonces estamos hablando de que le van a bajar los salarios o después vamos a pedir una ampliación presupuestaria. En tercer lugar, me llama la atención y rescato y estoy de acuerdo de que tenemos recursos que nos permiten ser autosustentables, digamos, y que prácticamente el ingreso de coparticipación es marginal, ¿sí? Hay una buena recaudación impositiva, y en ese contexto la verdad que no entiendo por qué se ha endeudado, digamos, el endeudamiento a corto plazo ha crecido el 100%, y por qué ha crecido el stock de deuda, ¿sí? Viene creciendo sistemáticamente año tras año, de los 571 millones que ustedes tenían en el 2007, ¿sí? A los 2.100 millones, sin contar el endeudamiento que se acaba de probar recientemente, que habrá que ver si todo se lo dedica al canje o una parte lo van a utilizar para obras varias y va a significar mayor endeudamiento. La verdad que no entiendo cómo una ciudad que tiene un ingreso per cápita que casi duplica la media nacional y tiene una formidable cantidad de ingresos, sobre todo por ingresos brutos, tiene que recurrir sistemáticamente al endeudamiento y esto va a significar obviamente a futuro una carga. De hecho, aumentan el porcentual del pago de los servicios de la deuda del 2,1 al 3,3%. Después, la reasignación de prioridades, eso también me preocupa. Me preocupa que crece sistemáticamente el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente y decrece el porcentual que tiene que ver con educación, ¿sí? Comparativamente con otros años, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con la construcción de viviendas. Por ejemplo, en el del Ministerio Público de Medio Ambiente pasa del 7,56 del 2007 al 13,22 proyectado del 2015. Es decir, estamos hablando de un incremento de casi el 100%. Entre las estratégicas obras que estuve viendo en el Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, encontré 3 millones para bares en plazas, 6 millones para mover la estatua de Colón. No sé si se convocará a todos los pueblos originarios para que hagan una caravana y se les pagará el pasaje, 6 millones de pesos para mover la estatua de Colón, 8 millones en decoración navideña al microcentro. La verdad que me parece un disparate. Salvo que hayan contratado a algún Santa Claus que sea algún actor de Hollywood, la verdad que no lo entiendo. Se mantiene la discrecionalidad respecto al artículo 23. Se mantiene la discrecionalidad respecto al artículo 23, que yo propongo que esto sea anulado, porque ustedes mismos en el Congreso Nacional plantean justamente el problema del manejo discrecional del presupuesto, ¿sí? Que permite la reasignación del 5% del presupuesto, pero ustedes tienen casi 70.000 millones, o sea, que son gastos fijos que no se pueden mover, con lo cual ese 5% se termina convirtiendo casi en un 30% de lo disponible, ¿sí? Entonces, bueno, les recuerdo lo que ustedes mismos plantean en el Congreso Nacional respecto al manejo discrecional y lo que yo sugiero es que terminemos con esta discrecionalidad de reasignación presupuestaria que muchas veces termina perjudicando áreas sensibles. Me preocupa también el aumento en pesos de la publicidad de 311 millones a 706 millones, mientras que las obras destinadas a vivienda bajan del 2,5 al 2,4. Como dije anteriormente, me preocupa la baja en salud del 21,2 al 19,5, ¿sí? En educación del 23,4 al 22,3, y en educación también me preocupa inclusive, pero esto bueno, lo voy a plantear mañana más específicamente, pero digo para dar un ejemplo, nosotros hicimos el cálculo de cuánto salía cada computadora por pibe, sale 3.800 pesos, realmente me parece un disparate, comprándola en forma mayorista, en gran escala, se puede conseguir en cualquier negocio más barato, y la verdad que además de que el porcentaje disminuye, inclusive cuando uno se pone a analizar el porcentaje, hay algunas cositas que están un poquito, me parece, infladas.
Y también me 30 segundos, preocupa diputado. obviamente la disminución, sí, ya terminó, diputado. Baja la participación porcentual en transporte, industria, comercio y servicios urbanos, mientras que en administración gubernamental pasa del 13,8 al 15,3. Me gustaría saber cuánto personal se ha incrementado de un año a otro, ¿sí? Y cuál es el motivo de ese incremento. Gracias. Gracias, diputado Vera. Ministro. Sí. Bueno, a ver si fui anotando, si no cualquier cosa me aclara, diputado. Primero, el tema de la inflación, ¿por qué 28%? En realidad, algo dije yo en la exposición, es como nosotros, hoy la inflación es más alta, pero al estar previendo una tendencia a la caída de la actividad económica, creemos que los precios van a ir hacia abajo, o por lo menos van a cambiar la pendiente, quiero decir. Ahora, de cualquier manera, lo que siempre decimos en esta casa, esto es una estimación, es en todo caso nuestra mejor estimación y es opinable, desde ya que es opinable. Ahora, la tranquilidad para los diputados, diputadas y para los vecinos es que si la inflación es más y por lo tanto la recaudación es más, tenemos que venir a esta casa a pedir en qué gastamos ese dinero. Si no tenemos superpoderes justamente como el gobierno nacional. Entonces, si la inflación es del 30% y hay más recaudación, vamos a venir acá como hemos venido en los últimos 3 o 4 años. Entonces, es opinable, es nuestra opinión, la defiendo de la forma que le estoy expresando, seguramente usted tiene una opinión distinta, pero si llega a ser más, no va a haber problema, no vamos a gastar estos dineros a discreción nuestra. Respecto de la caída del poder adquisitivo del salario, yo le paso acá, de que nosotros estamos en el gobierno, los trabajadores, acá está, el gasto en personal ha aumentado en términos reales. Es decir, cualquiera de los gremios que trabajan con el gobierno en términos reales, de que estamos decir, por encima de la inflación, han ganado más. ¿Por qué el año que viene es un poco menor que la inflación? Porque cuando yo digo 28% es la inflación de punta a punta, de enero a diciembre. Como usted debe saber, las negociaciones tienen varias etapas, entonces de punta a punta es 28, cuando uno mida cómo se van dando los aumentos paritarios, de punta a punta puede ser un poco menor, pero quédense tranquilos en el sentido, o que se queden tranquilos los gremios en realidad, que en términos reales todos los gremios están mejor que cuando nosotros llegamos. Pero ¿de qué? Respecto del stock de la deuda, en realidad la evolución del endeudamiento, también lo tengo acá, yo después se lo dejo, no ha variado mucho en los últimos años, estamos en los niveles históricos. La deuda en un Estado subnacional hay que medirla respecto de los ingresos, que muestra la capacidad de pago que se tiene de esa deuda. Y en ese caso estamos en el mismo orden que hemos estado, salvo el pico de tremenda devaluación que hubo en el 2001-2002, donde la deuda tuvo una participación mucho mayor. Venimos estando en los niveles históricos, y reitero que siempre nos endeudamos para obras de infraestructura. La buena noticia es que en los últimos 2 años hemos podido trabajar mucho más con organismos multilaterales que tienen tasas mucho más promocionales y plazos mucho más largos. Esto es un ejemplo elemental que siempre damos, es decir, uno ¿por qué la deuda para infraestructura? Nadie a nivel personal se compra una casa con el sueldo, siempre toma un crédito hipotecario, es decir, todo lo que es infraestructura que a su vez genera ingreso y lo van a seguramente utilizar generaciones futuras, se financia con endeudamiento, digamos, es un funcionamiento natural de la economía. Respecto de las prioridades, también hay para tranquilidad de todos. Primero, cuando uno incorpora nuevos conceptos al presupuesto, es lógico que los conceptos que están pierdan participación relativa. Hoy tenemos la policía y tenemos otras cosas que antes no estaban, entonces pierde. Ahora, la educación, la salud y la asistencia social, en términos reales, también se lo dejo, en términos reales, estamos invirtiendo más de lo que se invertía cuando nosotros llegamos. Respecto del artículo 23, esto no es igual que el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, como le explicaba al principio, tiene reales superpoderes, es decir, todo lo que ingresa más lo gasta a discreción por un decreto. Por eso le conviene subestimar la inflación, porque todo lo que ingrese más después lo va a gastar a discreción del Poder Ejecutivo. Nuestro artículo 23 lo que permite, en nuestro entender, es una razonable flexibilidad a la Administración para poder manejar dentro del presupuesto, sin gastar de más, entre partidas presupuestarias. Creemos que es lo mínimo que hay que tener para tener una flexibilidad para poder ejecutar todos los días.
Los niveles de publicidad, también se lo dejo acá, venimos de niveles históricos, está dentro del promedio de lo que se ha gastado en los últimos años, así que también ahí eso lo dejo acá y creo que... Sí, bueno, yo dejo todo acá, igual creo que estaban proyectando. Sí, cada vez que usted va haciendo mención a uno de esos cuadros lo fueron proyectando, pero igual... Y respecto de otro dato que es interesante, para que podamos tener dimensión, porque que es el tema de la deuda. Les dejo una comparativa de otras ciudades, tanto locales como extranjeras, para que se vea que los niveles de endeudamiento de la ciudad están muy por debajo de lo que son los niveles promedios de ciudades, como en este caso Río de Janeiro, Córdoba, Mendoza o mismo la provincia de Buenos Aires, aclarando que los gobiernos subnacionales de la Argentina en los últimos años, salvo alguna excepción por ahí, se han endeudado siempre para pagar gasto corriente, y eso sí es peligroso porque en el ejemplo que yo le daba, endeudarse para comprar una casa, un crédito hipotecario razonable, es más peligroso cuando uno se endeuda para irse de vacaciones y tiene que cancelarlo en el corto plazo.